Les habla Rubén Cedeño desde la ciudad de Buenos Aires, dándole continuidad a un curso llamado Metafísica de la Misa, donde vamos a ir o estamos analizando partes de la misa, no en su totalidad, porque sería pues la historia sin fin, porque indudablemente que la misa tiene muchos contenidos tan importantes, pero sí tal vez los más relevantes los estamos tratando de conversar aquí. Los contenidos están dentro del libro Misa, Metafísica de la Misa, que está en ebook y allí los pueden pues conseguir. La misa tiene un concepto inmaculado. ¿Qué es un concepto inmaculado? Una forma perfecta de hacerla. Cuando hablamos de que tiene un concepto inmaculado, que es posible que hayan personas, sacerdotes, que no se adapten o no cumplan con ese concepto inmaculado. Es, digamos, la forma ideal de cómo hacer la misa perfecta. Y tiene un plan divino de perfección. Cuando dice un plan divino de perfección, quiere decir que la misa tiene un plan para la tierra. Estamos hablando de asuntos que por supuesto tienen que ver con la religión, pero puede ir más allá de las fronteras de la religión, porque estamos hablando de un plan divino, quiere decir que es para todos los seres humanos, sean católicos o no. Esto quiere decir que las bendiciones descargadas en la misa es para la tierra, para todos los habitantes de la tierra. Y oigan esto, es muy importante. El Maestro Jesús es el que está encargado de sostener todo esto desde los planos internos. Cuando yo hablo de esto, vamos a ver si puedo penetrar un poco dentro de la conciencia de las personas y de lo que piensan de Jesús. No voy a ir en contra de lo que la gente piensa de Jesús, pero sí les puedo aclarar algunas cosas. Algunas personas piensan que Jesús está sentado en un trono mañana, tarde y noche, reinando, como lo ponen en las iglesias. Jesús tiene un trabajo. Jesús hace, vamos a decirlo mundanamente, pero con mucho respeto, Jesús hace oficina. Jesús tiene un trabajo y se ocupa de asuntos. Se ocupa principalmente del Papa, de inspirarlo, de los cardenales, de los obispos, de los curas párrocos y hasta el más desconocido o ignorado sacerdote del pueblo más perdido de la tierra. Por supuesto, no con todos Él se ocupa en la misma medida, porque hay quienes tienen más necesidades de su inspiración, de sus gestiones que otros. No hay duda que el Papa es uno de los principales y tal vez determinados cardenales, determinados obispos que tienen bajo su influencia mucha gente. Entonces, Él le descarga a su gente que está haciendo su trabajo
lo que se llama la inspiración y que se le atribuye al Espíritu Santo. Y estas inspiraciones, guías, se han ido perfeccionando a través del tiempo y la misa ha sido uno de los rituales, oficios más sensibles a esta descarga del Maestro Jesús. Vámonos al principio de la misa, que cuando se decía en latín, el Padre decía Dominus vobiscum. Eso quiere decir, el Señor esté con vosotros. Comenzando la misa, el sacerdote saluda a la feligresía, o sea, él entra. En el nombre de la Santísima Trinidad, esto es muy interesante, entra con los tres poderes de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto dicho metafísicamente es con los tres rayos primordiales, que es lo mismo que la Santísima Trinidad, el rayo azul del poder, la fuerza, el Padre. Segundo rayo, la sabiduría, la iluminación, el Hijo. Y el tercer rayo rosa, el amor divino, el Espíritu Santo. El Padre al entrar dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Allí están ya invocados estas tres personas de la Santísima Trinidad, y en metafísica comulgamos perfectamente con eso, porque así como se dice en el catolicismo, bueno, que esto es el principio y que son una sola persona, también nosotros afirmamos que el rayo azul, rayo dorado, rayo rosa, son los tres aspectos primordiales de Dios y que son uno e indivisibles. La feligresía responde, y con tu espíritu. Bien, eso es lo que ustedes oyen. Eso es lo que se ha oído por mucho tiempo, pero no han indagado qué pasa allí. Ahí pasa algo grandioso. El sacerdote dice Dominus vobiscum y la feligresía contesta et cum spiritu tuo. En ese momento comienza una descarga de energía divina que se moviliza en la misa. Es el comienzo de una descarga que va a durar todo el tiempo de la misa, y después de ella, si se conserva esa actitud en devoción y misticismo. Explico. Si salen de la misa y se van a un bar de copas, aunque hayan dicho 10.000 veces Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, eso se va a diluir. Pero si usted se va a su casa o sigue por la calle, introducido dentro de lo que les voy a explicar ahora, de lo que pasa allí, eso se va a prolongar hasta que la persona entre en desarmonía, porque rompe la conexión con esta energía. Este hecho de decir Dominus vobiscum, salvo algunas liturgias y salvo algunos modos, estilos, no sé cómo decírselo porque puede ser diferentes modos de expresarlo, se moviliza 5 veces durante la misa. Pueden ser más, pueden ser menos. Ya les digo por qué.
quiero aclararles algunos asuntos, que no me voy a meter en ellos, porque no debo, y además sería meterme dentro de un etcétera de asuntos. Hay sacerdotes que dicen la misa según un concilio de determinado año y otro de acuerdo a otro, aunque la Iglesia Católica Apostólica Romana dice que solamente debe ser de una manera. Pero señores, hay muchos etcéteras. Y también hay modalidades de catolicismo y de cristianismo, como pueden ser los patriarcas ortodoxos, los dependientes de los patriarcas, donde utilizan algo de esto, pero a lo mejor no tantas veces como se hace en una misa oficial católica. Decirle 5 veces lo he tomado de la misa contemporánea según el año en que estamos viviendo, el 2021. Se supone, y digo se supone porque ya les aclaré, pueden haber modalidades que el sacerdote pone las manos, como ustedes lo están viendo en esta foto, y allí está sucediendo algo, pero no puede haber distracción. No se puede poner la atención en otra cosa. Usted no puede estar mirando al de al lado, ni puede estar viendo qué mensaje le mandaron por el telefonino, ni estar viendo a ver cómo se vistió la señora que siempre se pone un sombrero espantoso y que viene a misa. No. Usted tiene que estar concentrado en esto. El Papa San Ponchano del siglo III se le debe el poner en ejercicio en el catolicismo los salmos, el rezo del Confiteor y el Dominum Vobiscum. O sea que desde el siglo III esto se está haciendo, que es el Señor esté con vosotros. Óiganme bien esto. Esto lo voy a estar repitiendo durante todo el seminario. Metafísicamente, no de acuerdo a lo que dice la Iglesia Católica Apostólica Romana, ella tiene una postura respecto de lo que voy a decir ahora. No es radical, no es motivo de excomunión lo que voy a decir, es algo que no es feo y que es lógico. Es hacer siempre la salvedad del funcionamiento de toda esta estructura religiosa, ritualística. Siempre va a haber una salvedad, que si el sacerdote es puro, es noble, es devoto, es místico y está en contemplación de lo que hace y dice, sea en lengua vernácula y más todavía si es en latín. Eso va a marcar una diferencia. Por supuesto, la Iglesia Católica Apostólica Romana dice que no, que todas las misas son iguales, pero como esta es una interpretación metafísica de la misa, pues sí, no hay duda, un sacerdote que hace pedofilia, que es borracho, que fuma y hace una misa, bueno, no sé si va a movilizar todo esto de lo cual estoy hablando. Eso se puede poner en cuestionamiento, pero no me voy a meter allí. Vamos a retroceder y vamos a quedarnos con el sacerdote puro, noble, devoto, místico, que está en contemplación. Si ese sacerdote es así, cuando él dice, el Señor esté con vosotros, vamos a ver si logro explicárselo. Va a traer la energía del Señor
¿Quién es el Señor? La presencia. La presencia de Dios, Cristo, el Espíritu Santo, el Señor. El Señor, hasta ahí hay que pararse. Es decir, ¿qué está diciendo este sacerdote? El Señor que esté con vosotros, te estoy catapultando a Dios a tu cara. Cuando dice te estoy, es el sacerdote, pues. El sacerdote te está lanzando la energía divina a la cara de la feligresía. Está moviendo el poder de los 3 primeros rayos de Dios, de la Santísima Trinidad, que es el origen de todo lo creado en el universo, con un océano de luz viva. No es la luz de los vitrales, ni la luz de los íconos, ni la luz de las figuritas que han pintado los pintores sobre los santos. Con poderosas fuerzas espirituales, capaces de espiritualizar, sanar, prosperar, alegrar y solucionar situaciones. Creo que habría que reflexionar en esta parte de la misa mucho. Y los sacerdotes tendrían que responsablemente, no decir, el Señor está con vosotros y con tu espíritu, y siguen la misa así como una carretilla. No. Aquí tendría que haber un acto de conciencia. Porque esto, si bien es católico, apostólico, romano, pero decir que Dios esté contigo, se lo puedo decir a un hinduista, a un musulmán, a un judío, a un budadarmista, a un taoísta, porque el Señor es el mismo para todos. No sé si me van viendo la responsabilidad que tiene este asunto. Estoy tomando unos pocos sacerdotes de ejemplo, pero el que tengo más vivo es el Padre Pío, porque reiteradas veces me he ido a donde él vivió y me he quedado horas contemplando el altar donde él decía las misas, a ver si podía capturar algo de toda esa energía, de toda esa intención que el Padre Pío movía en sus misas. Hoy en día hay otros sacerdotes que lo hacen, no son muchos, pero los hay. Cuando el sacerdote dice, y cuando la feligresía dice, y con tu espíritu, esa misma energía que catapulta el sacerdote, se la devuelve a la feligresía, pero así como el sacerdote tiene que estar puro, la feligresía no puede venir comiéndose un helado o está atendiendo el teléfono y decirle con tu espíritu. Lo puede hacer, por supuesto, pero ahí no pasa nada. Son letras. Son palabras vacías. Si esa feligresía va devotamente, para ir devotamente tiene que pasar algo. Desde que sales de tu casa o desde la mañana, estar pendiente a lo que vas a hacer en la tarde, en la misa, o en la mañana o a la hora que sea, desde antes de salir de tu casa, estar preparado internamente a eso, para que eso pueda funcionar. ¿Y quién lo hace? Bueno, porque hay gente que antes de la misa, bueno, los catequistas, el sacristán, caminan, regañan, hacen esto, pero después se ponen a rezar. No, eso no funciona de esa manera. Tiene que ser una actitud de recogimiento que incluso tiene
estructura corporal, lo que se llamaría el estado de recogimiento. Entonces el sacerdote, ya vamos a hablar de cosas un poco más complicadas. El sacerdote lanza esta energía maravillosa, gloriosa, y si la feligresía está preparada, se la van a devolver. Si esto llega a suceder realmente, en esa devolución de la energía, el sacerdote puede temblar hacia atrás, porque es una fuerza que se puede medir de acuerdo a la ciencia física. Esto es un gran movimiento de luz celestial que va a trabajar dentro de la iglesia, movilizando principalmente a la Santísima Trinidad, óigame bien, arcángeles, ángeles y santos. Ah, ya lo puse ahí, que el sacerdote puede temblar. No sabía que lo había puesto. Muy bien. Esta es la feligresía. Es una foto tomada aquí en Buenos Aires, en la iglesia del Arcángel Miguel, en una de las ceremonias de la Ordo Bonaerenses. Cuando la gente va a esto, la feligresía, con una ropa especial, con una actitud especial, todo esto predispone positivamente todo de lo que estoy hablando. Ese ir y venir de la energía entre el sacerdote y la feligresía en el Dominus Vobiscum et cum spiritu tuo se facilita con la arquitectura. Aquí ya, te digo, estamos entonces hablando de palabras mayores que vamos a hablar durante todo el curso, hasta el final de la arquitectura. Va a jugar un papel importante, sobre todo el techo de la nave, el cañón de la nave central, que generalmente puede ser bóveda de cañón o de crucería, de estilo basilical, paleocristiano, bizantino, románico, gótico, neoclásico o barroco. Y ahí me paro, porque hasta el barroco, estamos hablando siglo XVII, XVIII, ya cuando entramos al XIX para el XX, la arquitectura mundial cambió, pero también el de las iglesias, y alteraron algo. Déjame ver si tengo una foto apropiada. Uy, como que no la puse. No la puse. Y si la puse, estará más adelante. Imagínense una iglesia. Imagínense la nave central. Los techos no son iguales. Hay el techo basilical, que es un techo plano, pero este funciona. El padre, el sacerdote, lanza la energía, llega hasta donde está el coro, al final de la iglesia o la puerta de entrada de la iglesia. Eso se devuelve al sacerdote, va por encima, se devuelve por debajo y también por las naves laterales. Hay la bóveda de crucería, que es propio de las iglesias góticas, y esto funciona divinamente bien. Y en las naves centrales de las catedrales barrocas se conserva la bóveda de cañón. Imagínense medio cañón. ¿Tienes pregunta? La bóveda de cañón viene a ser como una nave invertida, digamos, como un barco invertido. O sea, exactamente, sí. Por eso, no sé, grave error si no lo puse. Más adelante hay imágenes de eso, sí, ya lo voy a... Sí. Entonces, estoy poniendo también como ejemplo al Papa Bergoglio.
Vamos a ver, para no meterme en problemas, porque estoy en Argentina, él es argentino, por supuesto hay personas que le profesan una gran devoción y credibilidad y otros tienen sus peros que no me voy a meter en eso. Pero creo, por vibración, o sea, por vibración que mi persona percibe, la honestidad de su espiritualidad. Esto es muy grande lo que estoy diciendo, porque hay mucha gente que es deshonesta espiritualmente. Él tiene una gran honestidad. Él saca de dentro de sí mismo, podría decir que el Cristo dentro de él emana a través de sus palabras la radiación. ¿Por qué? No sé si se han dado cuenta que la mayoría de las veces habla sin escritos. Eso quiere decir que eso está emanando de dentro de él. Y luego tiene algo que puede ser místico y puede ser no místico. Lo lógico de lo que dice. Que eso puede aplastar a cualquiera, digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Puede llegar a todas las creencias de cualquier índole. Si tienen preguntas, me las pueden hacer. Muy bien, seguimos. Es importantísimo que los feligreses estén en espiritual sintonía con el sacerdote. Entonces este sacerdote tiene que ser un sacerdote llegadero. El Papa Bergoglio se iba a las villas miserias, y esto no hace falta que yo lo diga. Hay sobrados videos, sobradas películas, donde él aparece comulgando con su gente. Y actualmente como papa lo sigue haciendo. Sobradas veces él viene por una carretera, él no usa autos lujosos y hay un paralítico o hay una señora de bajos recursos y él manda parar el auto, los bendice, les habla, los saluda, y no es por hacerse propaganda ni por aparentar ser bueno, porque esto lo hace él fuera de cámaras. Entonces, lo estoy poniendo a él como ejemplo, que esto es lo que debería hacer todo sacerdote. Él tiene que allegarse a la feligresía, que la feligresía esté en sintonía con él, de modo que a nivel físico, emocional, mental y espiritualmente se vinculen en la magna obra que realizan en la misa. Oigan la palabra, magna obra. Contribuyendo constantemente al continuo aumento de la energía crística. Muy bien, dime. Se me ocurre algo al respecto, ¿no? Que, o sea, si un feligres no le gusta la misa de ese sacerdote, que se busque otro. Que se vaya. Porque esa persona va a ser un punto oscuro dentro de todo este trabajo de luz. Tú no puedes estar con un sacerdote que no te gusta. Y qué bueno que hay bastantes iglesias por todas partes. Bueno, seguimos con la parte mágica de la misa. Cuando digo la palabra mágica, lo digo con todo respeto. Cuando digo la parte mágica no es ni superchería, ni brujería, ni artes nigrománticas, ni nada de eso. Estoy diciendo, cuando uso la palabra magia, me estoy refiriendo a una ciencia que en el futuro se va a descubrir y se va a poder comprobar científicamente, pero que en este momento
se puede ver místicamente, devocionalmente, y se le puede decir mágico, ¿por qué no? Si utilizo el término respetuosamente. En El Señor esté con vosotros se comienza a crear una extraordinaria catedral de luz. O sea, por encima de las cabezas de la feligresía comienzan a salir líneas de luz iridiscente. A semejanza de la arquitectura gótica, radiante. Del gótico. Hay diferentes tipos de gótico. No puedo traerles ejemplos en Buenos Aires ni en la Argentina y creo que en ninguna parte de América, porque aquí todo el gótico es neogótico. ¿Qué quiere decir neogótico? Gótico de ahorita. Y no se rige por los góticos, por ejemplo, franceses, que son los auténticos. Gótico radiante es la Catedral de Milán. Algo parecido a eso empieza a surgir. Esto en los planos internos, que envuelve desde el sacerdote y el altar hasta el último feligrés, dentro del recinto de la celebración. Y fíjense que digo recinto de la celebración, porque tengo el caso inédito en mi vida, nunca lo había vivenciado, pero lo estoy vivenciando aquí en Buenos Aires, que la persona que preside la Ordo Bonaerensis tiene en su casa una capilla, es una capilla real, pequeña, pero muy pequeña, es una habitacioncita. ¿Y por qué puse en el recinto, o el lugar, o el inmueble? Porque acudo con la frecuencia que somos invitados allí a participar de misa allí. Y no necesariamente es una iglesia, y no necesariamente tiene el cañón de la nave central, y que no teniendo eso, de todas maneras, esta catedral de luz se construye. Y es exactamente igual a la catedral de Milán por fuera. Y va a envolver a todos. Esto es una preparación para que pueda descender en el momento de la Eucaristía el propio Maestro Jesús con todas sus bendiciones a los presentes y todo el derredor, porque no solamente es el templo, las casas que están al lado, y depende de la pureza del sacerdote, todo el barrio, toda la ciudad, todo el país o el mundo. No se asusten pues los sacerdotes que me están escuchando. Si usted quería Coca-Cola, pues tome Coca-Cola. Si usted quería ser sacerdote, pues es para eso, no es para otra cosa. Bueno, aquí tienen ustedes la Catedral de Milán. Este es un revestimiento en mármol. Esta es una antiquísima catedral que empezó siendo románica. Vamos a ver si logro. Ábreme, por favor, para que me puedan ver dando las explicaciones. Estos se llaman agujas o pináculos. Esta es la iridiscencia que irradia cada persona con su devoción. Y son como picos buscando el cielo. Aquí está el pico mayor, que es el más alto de todo, donde está la Madonnina. Ya más adelante le explicaré cuándo pasa eso. Cualquier persona que tenga un poquito de evidencia, nosotros no favorecemos
el tener evidencia, ni ser clarividente, ni nada de eso, pero bueno, hay quien la tiene. En una misa hecha devotamente puede mirar que todo eso surge, pero no de mármol, sino de luz. Existe lo que se llama la jerarquía espiritual. No voy a entrar en detalles, pero lo puedo decir en lenguaje completamente católico, apostólico, romano, que está conformada por seres radiantes, el Cristo mismo, las cortes de ángeles, de arcángeles, santos de diferentes órdenes y grados, que están ansiosos de dar su asistencia en la celebración de la misa. Imagínenselo, que están desesperados por venir a la misa y estar como encima de ustedes o de los feligreses para ver qué milagro hacen, qué bendición dan. ¿Me van comprendiendo? Y si las condiciones están dadas, esto es muy importante. La iglesia limpia, bien iluminada, santos que inspiren devoción, o sea, imágenes de santos que inspiren devoción. Frecuento, cuando puedo, por supuesto, frecuento la prelatura en Roma del Opus Dei, frecuento Torre Ciudad y hablo con la gente del Opus Dei. Y una de las cosas que me han expresado es que las imágenes de los santos inspiren devoción. Pero hay un pero de aquí a Pekín. Estos artistas modernos entonces hacen así. Ah, no, es que ese Jesucristo cuando lo terminaron de desclavar, pero ese Cristo con la mano así a mí no me inspira a rezarle ningún Padre Nuestro, perdóname. Ah, pero como es arte, bueno, señores, espérense, ya va. Tiene que estar unido el arte con la devoción. El arte pertenece al cuarto rayo, que es la belleza, y la devoción al sexto rayo. Que sea una virgen que a ti te den ganas de rezarle. Y si te vas a comprar una imagen, primero revísale la cara. No hay cosa más terrible que Rubén Cedeño comprando un santo. Una virgen y todo. Porque los tengo que revisar que los ojos no estén torcidos, porque hay santos que son así. Y otros que son así. Otros que son así. ¿Qué Padre Nuestro, qué Ave María les voy a rezar? Yo sé que por ahí hay muchos santos feitos que hacen muchos milagros. Bueno, no me voy a meter en ese problema. Pero los míos no son feos. Todos los que tengo trato de que sean completamente hermosos y perfectos. Sigo con el tema, que las condiciones estén dadas, que haya perfecto orden ceremonial, ya va. ¿Tú sabes lo que es el ceremonial? ¿Quién debe ir adelante? ¿Quién debe ir atrás? ¿Quién debe ir a la derecha? ¿Quién debe ir a la izquierda? El otro día estuvimos en Palermo. ¿Cómo es que se llama el obispo allí? Saverio Cento. Saverio Cento. Y estábamos representando, que nos dio ese privilegio de representarlo, al príncipe conde Gavaldá y Castro. Estamos en primera fila, en una misa con un orden ceremonial, no voy a decir que el mejor que he visto en mi vida, porque he visto el del Vaticano, he visto en muchos lugares importantes, pero sí memorable, para guardarlo en la memoria por siempre. Esas son condiciones dadas. Que haya pureza, que haya devoción, que haya misticismo, una vestimenta impecable, que en el curso no me voy a meter con eso, porque primero que nada es muy profundo, pero sí pasa algo. Es que toda la indumentaria del sacerdote tiene también una correspondencia ceremonial.
y luego también la música y demás detalles. En cuanto a la música, como todo en la vida, hay buenos organistas y hay organistas truchos, chapuceros, y tú no puedes estar en una misa cuando si tienen que tocar un la, tocan un mi, y si tienen que tocar un mi, tocan un sol, y aquello es un desastre. No pueden estar desafinados. Cuando empecé a ver el otro día que en determinadas misas a las cuales asistimos se hacen determinados cantos, inmediatamente los llamé a la casa, vamos a vocalizar, vamos a estudiar latín, vamos a estudiar canto gregoriano. ¿Por qué? Porque es importante también que la misa tenga la música en perfecto orden. Por eso, por supuesto, Beethoven, Bach, Mozart han hecho misas, pero esas las cantan músicos académicos. He tomado este fresco de Rafael Sanzio, que está en las logias del Vaticano. No sé tantas veces que hago de guía dentro de las logias del Vaticano. No sé si con alguno de ustedes aquí lo he hecho, con Fernando sí lo sé, porque la última vez que expusieron los tapices de Rafael Sanzio, que fue un acto único en la Capilla Sixtina, volvimos y repasamos todo esto. Está este fresco que se llama La disputa del sacramento. Ese es un título muy discutido, se lo quieren cambiar, hay quien le tiene otro nombre. Pero me voy a dejar de eso. Se lo traigo como una foto, pensamiento, forma, de lo que nos podemos imaginar cuando sucede la misa y cómo desde el más allá o del etérico o de los planos superiores, como cada quien respetuosamente desee llamarlo, pueden estarse asomando para participar de la misa. No sé si se les hace un poquito la idea. Y cuando voy a las logias, cuando voy solo, es el momento ideal para quedarme allí todo el tiempo que desee, y cuando voy acompañado, por supuesto, hablar y explicarles algo de estas maravillas. Después ya veremos cómo todo esto contribuye también a la fuerza y a la energía que tiene el propio Vaticano. Seguimos con asuntos metafísicos intangibles de la misa y vamos a hablar del ángel de la Eucaristía. Primero que nada vamos a aclarar que cuando decimos ángeles son agrupación de energía divina. Los ángeles, la misión es servirle a Dios y a los hombres, y hay categorías, y hay ángeles como el espíritu, como el ángel de la Eucaristía, que se le puede decir también el espíritu de la Eucaristía, que es como una entidad angélica, es un ser radiante que está al servicio del Maestro Jesús, que entre sus múltiples funciones está construir una catedral de luz. Vamos a trabajar mucho con ese término, la catedral de luz, en los ámbitos invisibles sobre la misa y el recinto que se ejecuta y que llevará todo a su clímax en la transubstanciación. Este se alimenta de la fuerza, intensidad, devoción, cantos, oraciones y espiritualidad del sacerdote oficiante y la feligresía. Por eso es que todo tiene que estar cuidado al detalle. Dime, por favor. Hay una pregunta de Dana Nicola. Dice, entonces Rubén, ¿jamás debiera obligarse a ir a misa? Pregunta.
Bien. Ella me hace una pregunta que si se la respondo me puedo meter en un problema teológico o religioso, porque allí hay mucha gente que llevan a sus hijos obligados a misa. En California, en el Robledal, donde Krishnamurti daba estas conferencias tan maravillosas, hay una iglesia estupenda. Y como viví allí un tiempo, iba a misa a esa iglesia. Esa iglesia era muy curiosa. Una de las naves, toda tenía cristales, vidrios, y de ese lado era que se metían las madres con los hijos que lloraban, pateaban y no molestaban en la misa porque el vidrio les impedía que el ruido se transportara a la iglesia. Esos niños no estaban a su propia voluntad, estaban obligados por sus padres. Yo no puedo decir nada porque a mí nadie me llevó a misa. Yo iba a misa solo. A los 4 años yo salía de mi casa solo a misa. Bien. Pero hay gente que es católica porque sus padres los llevaban obligados a misa. Entonces no puedo decir ni una cosa ni la otra. Eso lo dejo al libre albedrío de cada quien. El ángel de la Eucaristía se alimenta de la fuerza, intensidad, devoción, canto de oraciones y espiritualidad del sacerdote oficiante y la feligresía. Sus primeras acciones están en la entrada del sacerdote. Ahí ya comienza el ángel de la Eucaristía, vamos a decir como que a venir. Y ¿se acuerdan que hablamos en la actividad anterior del incienso y el aspergeo? Eso es importantísimo porque es limpiarle el camino al ángel de la Eucaristía. Y por supuesto se empieza a entronizar cuando uno dice, cuando el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros, y se le contesta, y con tu espíritu. Bien, no les puedo presentar una foto que tomé ayer al ángel de la Eucaristía en la última misa que fui. Eso no existe. Pero estas son fotos alusivas a lo que les estoy explicando. 4 elementos sagrados que hay que tener en consideración. Hay más, por supuesto. La misa, la jerarquía eclesiástica donde está metido el sacerdote, por supuesto, el templo y la feligresía. El templo, el tercer punto. Ya les he hablado, hemos introducido la misa, hemos introducido la jerarquía eclesiástica porque hablar del sacerdote, del papa y todo eso. Vamos con el templo, la arquitectura. Sacerdotes y arquitectos inspirados por Dios han construido templos apropiados para que sean dignos, habitáculo del Santo Cristo. Dignos. Vamos a hacer todo un estudio que nos va a tardar varias actividades. Este estudio es muy importante. Depende del estilo arquitectónico, el templo puede contribuir con el movimiento de las energías espirituales en la misa. Quiero decir un disparate, que me lo pueden cuestionar los sacerdotes, perdonen, pero también la arquitectura puede obstruir. Yo sé que me lo van a negar. Vamos a estudiar a lo largo de todo este curso solamente 7 estilos arquitectónicos. El basilical, que es el primero, el bizantino, el románico, el gótico, el neoclásico, el barroco y el moderno. Pero ahí viene el gran pero. No todos los modernos. He escogido con pinzas qué del moderno, porque no todo lo moderno es apto místicamente. Vamos a tener que irnos un poquito hacia atrás, cuando los primeros cristianos, yo les dije el otro día, que no se llamaban cristianos, eran judíos.
El cristianismo era una secta judía. Yo no sé por qué hoy en día atacan tanto las sectas. Pero si el cristianismo, el catolicismo empezó siendo una secta judía. Unos judíos que empezaron a creer en un Señor que hacía milagros y que resucitó, que la gente no entendía mucho el asunto. Y ellos tampoco sabían, estos judíos, que se estaban diferenciando de los demás judíos. Y ahí creció todo este asunto. En Roma había libertad de culto. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Pero algunos cristianos comenzaron a hacer proselitismo, a hablar del infierno, a condenar a la gente que si no se convertían al cristianismo, esto o lo otro. Y ahí se puso el asunto serio. ¿Cómo le vas a decir tú a un César? ¿Cómo le vas a decir tú a un gobernador romano que va a ir para el infierno porque no es cristiano? Lo mismo que pasa con la metafísica actualmente. Que en la metafísica no se puede ir vestido de negro. ¿Dónde dice eso? La gente lo inventa. Así los primeros cristianos en aquella época, que no tenían ni Biblia, ni escritos, ni un manual de conducta, ni nada, inventaban cosas y empezaron a enardecer al pueblo romano. Y comenzaron a atacar algunos templos, a decir que Isis no era verdad, que no sé, que el Fauno, que los dioses del Olimpo eran mentira. Eso lo hicieron. Y Nerón, para acabar con el asuntito, incendió a Roma y culpó a los romanos, que una gran justificación para sacárselos de encima. Y esto provocó que los cristianos se hicieran de mala fama y los persiguieran. Ahí se echó a perder todo el asuntito. Señores, no voy a decir quiénes, pero ustedes saben quiénes son. ¿Ustedes saben cuántas veces me tocan la puerta a decirme que si no leo la Biblia estoy condenado? De algunas denominaciones cristianas. El otro día me pasó algo horrible. Un pleito casi a nivel nacional. Este que está aquí lo armó. A nivel nacional porque vino toda la iglesia, todos los prelados de esa iglesia, que no voy a decir cuál es. Porque me tocan la puerta y me dice, ¿usted sabe cuál es el nombre de Dios? Le dije, Yod-He-Vau-He, le dijo. Eso en hebreo, son las palabras que aparecen en la Biblia. Y me dice, ¿cómo usted no sabe el nombre de Dios? ¡Qué ignorancia! Ese no es el nombre de Dios, es Yahvé, o me dijo Jehová, no sé, Yahvé o Jehová, y no sé cuánto, cuando se cayó. Pero le alcé la voz y le dije, mire, ¿usted sabe qué? Aquí el ignorante es usted. Vea la Biblia en hebreo, que está las 4 letras, que se llaman el tetragramatón, que después en el siglo I le pusieron vocales y se lee Jehová o Yahvé. Así que me hace el favor, a mi casa usted no venga a estarme hablando de apostasías en contra de Dios, porque aquel que no conoce a Dios es usted. Por favor, no me pise mi casa, de todo le dije. Más vale que no. Al otro domingo me viene toda la Santa Madre Iglesia a la cual pertenecía esa persona, con el pastor, el no sé cuánto, a pedirme, me tocaron la puerta, a pedirme perdón. Y les dije, mire, yo la verdad es que no tenía ganas de armar un escándalo, pero señor pastor, tenga la bondad, instruya a su gente, culturícela dentro de su propia religión y que no sean la mala propaganda del cristianismo. Imagínense, esto lo están haciendo 2000 años después que vivió Jesús. ¿Cómo sería eso al principio? Que personas se tomaban por su cuenta el conocimiento, la teología
y hacían disparate. Muy bien. Bien. Bueno, ya esto lo analizamos. Entonces, ¿qué pasó? Hay un asunto que ahorita ya no tanto, pero hubo como hace unos años la propaganda de que los cristianos no vivían dentro de las catacumbas ni decían misa. Y anterior a eso, cuando yo estaba chiquitito, sí se decía que dentro de las catacumbas vivían y hacían misas. ¿Por qué? Porque han encontrado el humo de las hogueras que hacían para cocinar y restos de haber cocinado allí, era porque vivían allí. Enterraban sus difuntos bajo tierra, una tierra calcárea, muy fácil de cavar, y también se escondían. Y allí fue donde, allí no solamente, porque también habían patricios romanos que se convirtieron al cristianismo, y allí hacían la misa, tanto en los palacios, en las villas de los patricios, pero también bajo tierra. No voy a agarrar las villas de ejemplo, porque de eso no quedó nada, si hacían la misa ahí o no la hacían. Pero sí ha quedado algo de las catacumbas, y ahí me voy a meter. Las catacumbas romanas, excavaciones subterráneas utilizadas como cementerios por los cristianos, por los primeros cristianos, de varios niveles y kilómetros de extensión, donde se aprecian muestras de arte cristiano primitivo, especialmente frescos. O sea, las primeras caras de Jesús, etcétera, están allí. Los primeros cristianos utilizaban las catacumbas para enterrar a sus desencarnados y en algunos casos realizar la Eucaristía como primitivo ritual de misa. Esto no lo vayan a decir a las catacumbas de San Calixto en Roma porque te echan. Pero yo no estoy hablando de las catacumbas de San Calixto en Roma. Estoy aquí en Buenos Aires y lo puedo decir sin problema. Al recrudecer la persecución de los cristianos, muchos se refugiaron en las catacumbas y vivieron allí. Y no salen de ellas hasta que Constantino decreta la tolerancia religiosa. Hoy en día ya no se dice edicto de Milán. Eso está en cuestionamiento. Ahora todo lo cuestiona. Ahora Jesús no nació en Belén, ni lo crucificaron en una cruz, ni su mamá se llamaba María. Todo lo están cambiando. Bueno, entre tantas cosas que cambian, ahora le dicen la tolerancia religiosa decretada por Constantino. Yo no me llevo mucho por esos modernismos, pero algo asimilo cuando voy a dar estas actividades para que no me digan que estoy pasado de moda. Bueno, entonces, muy bien. Aquí vemos más o menos uno de los pasillos de las catacumbas. Muy bien. Constantino el Grande vivió entre los siglos 3 y 4. Sumo sacerdote de Helios, acuérdense de eso. Él se termina convirtiendo al cristianismo por su mamá, que era cristiana, que luego se convirtió en el primer emperador romano cristiano a lo largo de una historia que no se las voy a echar aquí, que me la sé muy bien, muy interesante, pero sí viene al caso, pero no nos impide, si no se sabe esto, no nos impide seguir adelante. Y prohibió que se persiguiera a los cristianos. Constantino fundó Constantinopla, que tiene su nombre, por supuesto, que hoy en día se le llama Estambul. Entonces había una estatua gigantesca de Constantino que solamente queda una mano, un pie y esa cara. Por si acaso, Constantino es el que está atrás y Rubén es el que está adelante. No se vayan a confundir, por favor. Esto está en Roma, en el Museo Capitolino. Siempre los llevo allí para que vean esta maravilla. ¿Qué fue lo que pasó con Constantino? Esto también está desvirtuado, criticado, hay muchas versiones. Yo no, yo me voy por la romana vieja y creo las cosas como se creían antes. Y soy feliz. El otro día me fui con Fernando
para el Ponte Milvio, hacer fotos y hacer videos, pero ahora dicen que no fue aquí, que fue un poquito más allá, que el río no pasaba por aquí, que el río pasaba por allá, que el puente no estaba hecho, que le faltaban 100 años para construirse. De todo inventan. Bueno, yo no estoy aquí, en este caso, no voy con ninguna de esas cosas. Además, todas son tan inciertas. Cuando Constantino salía para la guerra de Magencio, atravesando el Ponte Milvio, aclaratoria, no hay avisos luminosos en ninguna parte de Roma que digan Ponte Milvio. Yo era un niñito cuando lo tuve que averiguar a pie, andándome todo el río hasta encontrar el Ponte Milvio, para después llevar a los metafísicos y enseñárselo. Y hoy en día para ustedes, pues, un lugar de paseo, un lugar turístico, un lugar para fotos, pero eso nadie se detiene en ese ponte. A mí me parece importantísimo, porque para mí es el comienzo del cristianismo o el catolicismo libre, el catolicismo que empezó a desarrollarse a una gran velocidad, mucho más fuertemente que antes de lo que sucedió allí en ese puente. Él vio en el cielo, en el sol, que era en lo que él inicialmente creía. Él era sacerdote de Helio, él miró el sol, pero vio una cruz y un letrero que decía in hoc signo vinces. Y lo digo en latín de los emperadores romanos, porque en ese momento el latín católico no existía. Con este signo vencerás. Tengo todo un desarrollo sobre eso, que simboliza la cruz, etcétera, que no me voy a detener ahí, pues si no, no termino nunca. Y con ese signo venció, ganó la guerra, y esto hace que se convirtiera al cristianismo. Aquí vemos una pintura de Constantino viendo la cruz en el cielo, y bueno, ese no es Constantino, pero es alguien que ustedes conocen, y en el Ponte Milvio. Esta fue de la última foto que nos tomamos, Fernando, y que hicimos unos videos allí. Bien, yo lo tengo, la verdad, como un sitio muy, muy, muy importante, y por eso cada vez que vamos a Roma, los llevo allí, a rememorar ese suceso. Tolerancia del cristianismo. Constantino promulga la tolerancia del cristianismo. Ahora, como le dicen así. O edicto de Milán. Bueno, para no pelearme con nadie, puse los dos términos. En el 313, y se establece la libertad de culto en Roma, que no se establece en realidad, se retoma, incluyendo a los cristianos. Lo que da fin a las persecuciones cristianas, salen de sus escondites y propagan su fe públicamente y comienzan a construir iglesias cristianas. Pero ellos no empezaron a construir las iglesias, que encontraron un terreno, vamos a poner unos ladrillos aquí, como hacen ahora los evangélicos, que en cualquier parte ponen un templo evangélico, ¿verdad? Y ponen unos ladrillos. No, eso no fue así. Ellos salieron de las catacumbas y había unos, yo le digo centros comerciales, unos shopping romanos, pequeños, modestos, bueno, modestos para lo que es hoy en día un shopping, eran unos lugares donde habían mercaderes, habían también, iban los leguleyos a discutir de leyes, ese tipo de cosas. Y como era un lugar libre, abierto, bueno, vamos a hacer la misa aquí. Después ya, se los voy a ir explicando, se fueron apropiando un poquito más del asunto. La basílica. La gente dice, esta es la Basílica de la Virgen del Pilar, la Basílica de Nuestra Señora de Coromoto, la Basílica de Luján. Señores, las basílicas eran centros comerciales. Construcción de la romana antigua de carácter civil y pública, donde se juntaban tribunales,
se realizaban contrataciones, actividades políticas, sociales e incluso mercados. Descubrieron que en esa época ya existían los argentinos y hacían piquetes en las basílicas. Muy bien. Cuando se declaró el libre culto en Roma mediante el Edictum Mediolanense, firmado por Constantino el Grande en el 313, en el siglo IV los cristianos comenzaron a utilizar las basílicas para celebrar la misa. Muy bien. Me puedo acercar a la pantalla para explicarles un poquito. Se conservan basílicas auténticas de hace 2000 años en Roma. Y por allí, por acá, en algunos otros lugares de Italia. Ahora, fuera de Italia, es muy difícil, o creo que no existe, encontrar una basílica genuina. ¿Qué tienen las basílicas? Primero que nada, el piso. Quedan muchas basílicas con el piso original. Bueno, muchas no, algunas. Estoy siendo un poco exagerado. Como ven, era un espacio rectangular con un techo de 2 aguas. Se le llama de 2 aguas porque si llueve, o coge el agua para la derecha o coge para la izquierda. No hay problema. ¿Y qué más les puedo decir? Pueden tener naves, no sé, por lo menos esto que conseguí de una basílica tiene 5 naves, una central, 2 de un lado y 2 del otro. La mayoría no tienen naves, son un solo espacio. Un rectángulo, pues, donde realizaban sus actividades. Miren esto tan curioso que empezaron a hacer los cristianos. La planta, la base, en forma de cruz latina. Por supuesto, en alusión a la cruz de Jesús. Pero les quiero decir algo, que el crucifijo no aparece sino años después. El hacer crucifijos, eso también se los tengo por allí. Esto es un ser humano con los brazos extendidos. La cabeza es el ábside, esto se llama ábside. Esto es muy importante, el ábside, que es una media cúpula. Cuando el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros, lo que va a volcar esa energía hacia la feligresía a través del cañón es el ábside. Y por eso, no aquí, pero lo vemos mucho en Europa y sobre todo en Roma, el ábside está hecho con teselas de oro o con mosaicos de oro, porque el oro es un material dúctil. Cuando eso sucede, lanza la energía, se devuelve por las naves laterales y le regresa al sacerdote. Hay iglesias, San Pedro, la Basílica Papale de San Pietro en Roma, tiene el altar aquí, en el corazón de la persona. Otros lo tienen aquí en la cabeza, pero es que aquí está la residencia de la conciencia. Y cuando tenemos conciencia crística, es allí. ¿Qué les parece? Si tienen algún comentario al respecto. Bien. ¿Qué pasa? Que no me está funcionando. Bien. En el siglo III, con el Papa San Félix, los cristianos comenzaron a colocar debajo de los altares cuerpos de mártires para encima del cuerpo del mártir oficiar la misa y respaldarla con la energía del santo, creando un verdadero campo de fuerza. O sea, todo lo que les expliqué de la energía que se moviliza en la misa, quiero decirles que se puede respaldar con las reliquias de un santo. ¿Por qué?
Porque todo está constituido de electrones, los electrones se graban todo lo que esté a su alrededor, y los electrones de un hueso, de una tela, de un santo, están impregnadas con esa energía. Y lo que se hace al poner la reliquia debajo del altar, siempre es debajo del altar. Por supuesto, hay modalidades varias al respecto. Vamos a ver muchas. Es respaldar toda esa energía. Los electrones de las reliquias de un verdadero santo están cargados de una alta radiación de los 7 aspectos de Dios que ese ser energizó en vida, y al acercarse a ellas devotamente es posible impregnarse con esa energía. Bien, aquí les tengo el ejemplo madre de todo este asunto, que son las reliquias de San Pedro, que están debajo del altar de la iglesia de San Pedro, y encima está el baldaquino de Bernini, y por encima la cúpula de Michelangelo Bonarotti. Sí, es como un conjunto de energías. Por eso me tienen que perdonar los puristas católicos el que diga un efecto mágico, porque no hay dudas que todo eso está contemplado. Que no se estudie, que no se enseñe, que no se hable de eso, bueno, no es mi culpa. Aquí vemos pues al Papa Bergoglio delante de las reliquias de San Pedro. Rubén, Dime. ¿el altar está en el ábside o donde se cruza la crucería? Vamos para atrás. Lo expliqué muy bien. Esto lo puedes ver aquí en Buenos Aires, en muchas iglesias. A veces se coloca en el ábside, debajo del ábside. En las plantas basilicales, déjame ver si me acuerdo. En San Pablo Extramuros está en la crucería. Están los dos, Rubén. Están dos, no, porque atrás, aquí tienen la silla de la catedral. Tienes el ábside, pero tienes el altar con un baldaquino. Fue un baldaquino en la cruz Encima de, de la tumba de San Pablo. de la tumba de San Pablo. Bueno, ya vamos a ir viendo ejemplos, ya sabes, pueden estar en los dos sitios. Los dos sitios está bien, que simboliza o el corazón o la cabeza. Muy bien, seguimos. Catedral. Recinto para decir misa, por supuesto, que posee oficialmente una sede, que es la cátedra. La cátedra es una silla, que simbólicamente es una silla para el obispo, donde preside la comunidad cristiana, y que en griego se llama cátedra, y de allí deriva su nombre. Bien, esta es la de San Giovanni Laterano. Está en el ábside la cátedra, la silla, no está el altar. El altar está debajo de un baldaquino donde están las cabezas de San Pedro y San Pablo, pero encima del altar. Te digo, todo es un efecto mágico estupendo, encima de que la nave, todo el techo es de oro, lo que hace que se repotencie la energía allí, y por eso allí solamente puede decir misa el Papa o alguien que el Papa autorice, designe. Catedrales bizantinas, arte propio del Imperio Romano Oriental del siglo V. Ustedes se acordarán que el Imperio Romano se dividió en dos y quedó Bizancio como uno de las capitales una de la capital de Oriente, ¿verdad? Y Ravenna, la capital de Occidente.
Bizancio, de ahí viene el nombre, catedrales bizantinas, que hoy en día es Estambul, donde surge el uso de cúpulas, los mosaicos, plantas de cruz griega, o sea, surge el uso de cúpulas, que ya les voy a explicar también. Los mosaicos, que vienen del Imperio Romano, que se usaban mosaicos. Planta de cruz griega o cuadrada, vinculándose con el equilibrio de los 4 elementos de la naturaleza o el cuerpo físico, vital, emocional y mental. Los 4 elementos y los 4 puntos cardinales. Es un arte místico con reminiscencias griegas, románicas, sirias y persas. Todo eso está metido en el arte bizantino, que busca transmitir lo trascendente que es el principio crístico. Usa los arcos de medio punto, como en el arte románico, pero sumamente cargado de elementos y la profusión de mosaico. Aquí tenemos un ejemplo vivo de una catedral bizantina, que es la Catedral de San Marcos de Venecia. Bueno, ¿qué les puedo decir de este lugar? Estoy viajando a Venecia desde que era un jovencito y he hecho cosas que muy pocos hacen, como por ejemplo quedarme a vivir en Venecia, ir de noche a la misa, cuando ya no hay turistas, no hay curiosos, y participar de una misa con el movimiento de toda la energía, que ya después vamos a hablar también de todo eso. La cúpula representa la bóveda celeste, completamente magnética, porque atrae el sol por todos los lados y la concentra. Generalmente las cúpulas están sobre los altares y atrae todas las fuerzas del Cristo Pantocrátor o cósmico. Para el momento de la consagración de la misa, eso es lo ideal. Y las cúpulas son introducidas dentro del arte bizantino. Ya los romanos en su antigüedad conocían las cúpulas, y esto lo podemos ver nosotros en el Panteón, que es una cúpula romana antigua del antiguo Imperio Romano. La pirámide, la gente, los que andan fanáticos de pirámides, es que por eso hay que culturizarse, para no estar creyendo en sandeces. La pirámide, que todo el mundo, hay la pirámide de cristal, la pirámide para esto, la pirámide para lo otro. La pirámide atrae la energía por 4 lados, pero la cúpula no, lo atrae por todos los lados. Es un paso más adelante de la pirámide. Por dentro, las cúpulas poseen una gran concentración magnética que se siente al sentarse o centrarse en su interior. Hay lugares donde uno se puede parar debajo de la cúpula. Ahora en San Pedro no lo están dejando, pero en la época en que yo iba, cuando era joven aún, ahí uno podía bajar por las escaleras, ir a la tumba de San Pedro y pararse exactamente debajo de la cúpula. No saben lo que se siente allí. Muchas cúpulas están encima del altar mayor donde se oficia la misa, para utilizar su profusión energética en todas las partes de la misa y en especial en el Dominus Vobiscum y la Eucaristía. Entonces vienen las catedrales visigodas. Esto casi, a veces ni en los libros de arte se ven, pero bueno, tantos años en España he descubierto algunas catedrales visigodas y los metafísicos me ayudan, Manuel Peciña, Carlos Monsalve, que le digo, llévame para acá, llévame para allá, y hemos ido a estas catedrales visigodas. Datan del siglo V y VIII, un poquito más allá del bizantino o casi paralelo al bizantino. Se desarrollaron en España las iglesias visigodas construidas por arrianos, ya hablaré de arrianos. Utilizaron la piedra, los arcos de herradura y peraltado. O sea, utilizaron el arco
de los árabes, antes de la invasión de los árabes. Espérate, no les veo la cara de asombro, debe ser que ya están mareados con tanto de lo que hablo. Entonces eso no se sabe. ¿Será que los árabes se lo compraron a los visigodos? Puede ser. No sé, porque los árabes cuando ya llegan a España vienen con su arco de herradura. Un ejemplo es la Basílica de San Juan de Baños en Palencia, del año 661, que tiene 3 naves separadas por arcos de herradura. Aquí hay que ir. Representativas de la llama triple, luego estas se sintetizan en 2 y por último en una, que es el Padre o la Divina Presencia de Dios, sumando el 3 en 1. Está resuelto ahí el misterio de la Santísima Trinidad. Bien, aquí está una de esas fotos y miren el arco de herradura y adentro es que está ese fenómeno extraordinario de las naves. Es pequeña, no vayan a pensar que es grande. Le agradezco mucho pues a los facilitadores en España, son personas muy cultas las que les nombré y que me han ayudado a investigar todas estas cuestiones. Después vienen las catedrales románicas que surgieron en el siglo X, construidas especialmente para oficiar la misa. Ya allí eran ya construcciones especiales para la misa, de muros gruesos y sólidos, de piedra o ladrillos cocidos, para sostener las techumbres. No conocían los contrafuertes, no conocían los pilares y el peso del techo era sobre las paredes. Tenían que ser unas paredes de este tamaño. Hay muchas catedrales románicas. Esas paredes podían ser de piedra o de ladrillo cocido. No tenía ventana, pues si abrían una ventana debilitaban la fortaleza del muro, ¿me entiendes? Y por eso adentro eran oscuras, lo que a mí me parece un encanto, son muy místicas, provoca rezar, provoca orar. Usaban el arco de medio punto y a veces tenían al frente un ojo de luz, que es el rosetón. Poseían 3 naves, pero también hay de una nave, siendo la central de techo más alto que simbolizaban los 3 primordiales aspectos de Dios. Son 3 naves, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Ahí está mi basílica románica más amada, más querida, que es la de San Ambrogio en Milán. Ahí han pasado cosas extraordinarias. Ya volveremos sobre el tema y hablaré un poco ya de San Ambrogio, de esta catedral y cantidad de elementos. Después vienen las catedrales góticas. Las catedrales góticas es que descubren cómo adelgazar las paredes a través de arbotantes, contrafuertes, pilares, todo eso lo descubren en la arquitectura, y adelgazar las paredes se pueden abrir boquetes y para que no entre la lluvia ni el frío en invierno, ponen vitrales y ahí surgen los vitrós. Y buscan entonces alturas y el arco ojival, que es buscando hacia Dios. Bueno, está mi catedral gótica que adoro, que amo, que no tengo palabra, que es la catedral de Bonn. No, de Köln, perdón. La catedral de Köln en Alemania, que es la catedral de Colonia, donde están los 3 Reyes Magos. Que hasta ahí no hemos llegado, no les he llevado nunca. Dime. Ahí hablabas antes de la de San Denis, en la plantilla anterior. Sí, sí, pero esto es gótico alemán. San Denis es gótico francés. Muy bien. Allí surgen las gárgolas, que son como los desaguaderos, no como, son los desaguaderos, pero tienen caras de demonios. Y desde el punto de vista oculto se dicen que es para asustar a los demonios de fuera, para que no se metan en las iglesias de adentro. Estas son fotos mías en la catedral de Notre Dame, algunas de las gárgolas, muy bien. Los vitrales ya se los expliqué. Y bueno, y llegamos entonces al modernismo.
Como verán, entenderán y sabrán que le estoy poniendo, creo que la obra máxima del modernismo, no solamente a nivel de iglesia, sino a nivel de arquitectura. Me imagino que saben qué es. No digas, Fernando, no digas porque tú sabes qué es. ¿Qué es? La Sagrada Familia en Barcelona. Que ya haremos un estudio detallado de cada parte. Es agoticada, por decirlo de alguna manera. Hay muchos estilos allí mezclados, pero el interior se ha respetado. Gaudí, que ahora va a ser santo, no sé si lo sabían. Gaudí ahora es siervo de Dios, o sea que le puedes rezar y todo y pedirle milagro. Yo voy a ir para allá, bueno, siempre voy, pero nunca le he pedido un milagro, voy a ver qué le pido. Él sabía todo esto que estamos hablando y él hizo toda la planta de cruz latina con un ábside, con todo lo que debe tener una catedral para que se pueda hacer una misa con todo el esplendor que se tiene que hacer. Era santo, pues. ¿Qué quiere que le diga? Mírenla por dentro. Hay que ir todos los años porque cada año le agregan algo, le hacen algunas cosas. Todo allí tiene un significado tremendo. En el ábside están todos los decretos dichos por Jesús con el yo soy en los vitrales. Por algo, si le quiere que les diga algo. Las puertas, todo está pensado místicamente de una manera extraordinaria. ¿Saben qué es? Es la Catedral de Brasilia. La Catedral de Brasil o de Brasilia, que aunque ya no es de estilo moderno, es casi contemporáneo, por supuesto. Cuando digo moderno, es un estilo entre unas fechas determinadas. Esto ya no lo es, un poco más reciente, que a pesar de lo moderno, por dentro, te lo digo porque la estudié, me fui allí a estudiar esto profundamente, hay un trabajo que se hizo a nivel de arquitectura para que a nivel místico y devocional funcionaran todo lo que les he explicado del Señor esté con vosotros y con tu espíritu y todo eso, esto lo tiene esta iglesia y mírenla por dentro. Hay algo curioso, no sé si ustedes lo saben. Sí, flotas, asciendes. Tú hablas aquí, la catedral es inmensa, y hablas suavecito y se te oye en el lado opuesto. Asimismo, la energía circula de manera extraordinaria. Todo esto, la última actividad que voy a darles va a ser el análisis del modernismo de la arquitectura contemporánea. Ahorita lo que estoy es, ¿se acuerdan cuando hace rato les mencioné todos los estilos arquitectónicos? Les estoy poniendo un ejemplo de cada una. Y bueno, y la iglesia la Catedral de Barquisimeto, en Venezuela, que también tiene esta magia estupenda, Marina Pérez, para que veas que me acuerdo en las conferencias internacionales de metafísica, me acuerdo de tu ciudad natal, Barquisimeto. Mírenla por dentro. Esto favorece tremendamente todo el trabajo energético del cual les he estado hablando. Y por supuesto, la Basílica de la Virgen de Guadalupe, que también tengo un análisis muy profundo de eso. Además, hay algo que, bueno, me tengo que detener y ralentar la velocidad de las palabras, que está una reliquia única en el planeta, que es Aquerópita, que la imprimió la propia Virgen, y es su áyate. Y se ha tratado con el respeto más grande de esta tierra
los arquitectos, consiguieron de que mañana, tarde y noche uno pueda ver la Virgen y hacerle las devociones, haya misa o no haya misa, debido a unos pasadizos mecánicos. Sé que no es muy devocional poner unos pasadizos mecánicos, pero la devoción está hilada ininterrumpidamente a través de todas las horas, porque ahí no se deja de adorar a la Virgen, o porque haya misa o porque no haya misa. O sea, la devoción a la Virgen es constante. Y como dijo el Papa Bergoglio, en México no todo el mundo es católico, no todo el mundo es cristiano, casi la mitad no lo es, pero todo el mundo es guadalupano. Eso lo dijo él, y es verdad. Miren, el interior, déjenme explicarles algo. Son años, 45 años estudiando esta iglesia no tiene 45 años. Cuando yo fui la primera vez a México, esto no estaba construido, pero la vi construir. Cuando el sacerdote hace las invocaciones, toda esa energía sube. Y estas lámparas son como el cosmos dando vuelta y regando toda esa energía a toda la feligresía, que todo el mundo mira hacia el altar, y aquí está la reliquia de la Virgen. Y por debajo, usted baja por aquí y baja por acá, por debajo están los pasadizos y un hueco. Aquí detrás del altar lo que hay es un hueco para que los que estén abajo puedan ver la Virgen aquí arriba. Te digo, los arquitectos se graduaron. La iglesia, yo he cantado allí y he cantado sin micrófono. Los cantantes académicos no cantamos con micrófono. Yo estrené allí una obra que le dediqué a la Virgen de Guadalupe por el organista, y la canté aquí arriba, donde se para el sacerdote. La acústica es divina. Se oye en